Bien, marzo es un mes clave para las definiciones de la carrera presidencial 2025. Oficialismo y la oposición también ya están comenzando a afinar sus estrategias, pero persisten varias dudas, especialmente en la centroizquierda, donde no se han adoptado definiciones a la espera de la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet. Para profundizar en este tema, ya estamos junto a la senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Gracias, senadora, por acompañarnos. Buenos días. Hola, muy buenos días, Marco. Senadora, primero quisiera consultarle, partir conversando sobre este mes de marzo que está comenzando y claro, se esperan las definiciones ya de cara a las elecciones presidenciales que se van a llevar a cabo en el mes de noviembre. Sin embargo, aún no hay definiciones claras respecto a candidaturas fuertes dentro del oficialismo hoy en día. ¿Cómo ve usted hoy en día la postura que tiene el oficialismo de cara a la carrera presidencial? Sí, yo quisiera corregir lo que usted ha señalado. Aquí no hay algo que estemos en el inmovilismo, no estamos esperando ningún tipo de definiciones. Aquí hay una claridad desde el mundo del progresismo, porque a esta discusión política hemos sumado a la democracia cristiana, es el oficialismo, todos los partidos que conformamos el gobierno, más la democracia cristiana, quienes estamos trabajando en ejes del progresismo, en un programa o en bases programáticas más bien, porque los programas a veces se asocian a una lista de medidas. Nosotros no estamos trabajando en eso porque eso será propio de cada candidatura que vaya a las primarias del 29 de abril. Aquí hay una definición política, Marco. Claro, pero esperando la definición quizás de la es que nadie está Bachelet. esperando ningún tipo de definición. Mire, yo sé que lo atractivo, y yo felicito al periodismo en general por los titulares, porque buscan también un poquito calentar motores, ¿no? Y esto, si se espera Bachelet, se espera Toá. La ministra Toá, ella todavía el PPD no la proclama como su candidata. Por lo tanto, ella tendrá que definir, y su partido tendrán que definir cuando la proclamen, si ella sale del gobierno, evidentemente, porque no puede ser candidata siendo ministra, de manera tal que esa es una definición de un partido político. Mi partido político, que es el Partido Socialista de Chile, tiene una definición clara, que es competir en primarias el 29 de junio, para lo cual la inscripción es el 29 de abril. Por lo tanto, tampoco estamos esperando ningún tipo de definición, ni de otro partido, ni de la presidenta Bachelet. ¿Y nombres se conocen ya? ¿Nombres de candidaturas que podrían surgir? Los nombres tienen que ir después del proyecto. Nosotros estamos elaborando esto porque, mire, la derecha tiene muchos nombres y no tiene un proyecto político. Lo ha dicho Matei, lo ha dicho Kaiser ayer, donde ha desahuciado la posibilidad de tener primarias o un proyecto político común, y lo dijo con todas las letras. Es imposible tener un proyecto político común en la derecha. Nosotros, a diferencia de la derecha, ya probamos que somos capaces de construir la unidad, que es algo muy importante, de tener ideas comunes, proyectos comunes, y de esa manera se pueden lograr cosas. Se puede lograr una reforma previsional que era imposible. Todos decían que ya llevábamos 10 años, 12 años y que esto iba a volver a fracasar. Tenemos una reforma previsional importante porque logramos construir la unidad. Tuvimos éxito el año pasado en materia de elecciones municipales porque logramos construir la unidad y tener una lista única, cosa que nunca se había hecho y que todos daban por desahuciada. Hemos mostrado la capacidad que tenemos de articularnos. Ahora, pensando también en el resto de los partidos, ¿cuán amplia podría ser este acuerdo programático quizás para la posibilidad de llegar a una primaria? Bueno, eso es lo importante, Marco. Mire, la idea de este acuerdo programático es que podamos suscribirlo todos quienes tengamos acuerdo, valga la redundancia, en temas muy esenciales, en la democracia, en la valoración de los derechos humanos, en cómo enfrentamos este negacionismo que es creciente, una derecha bastante reaccionaria, una parte de la derecha que vemos cómo apoyan a Milei, cómo apoyan políticas que realmente son perjudiciales para la población. Y en consecuencia, ese acuerdo es el que va a permitir que tengamos todos los candidatos y candidatas a primarias próximamente, que se inscriben el 29 de abril, y veremos en junio quién resulta electo en esa primaria y que representa a todo nuestro sector. Ahora, en estas conversaciones y todos estos acuerdos programáticos que se están ya comenzando a armar y a preparar, ¿está incluida también la democracia cristiana? Bueno, la democracia cristiana se ha sumado a este trabajo y eso es algo que valoramos mucho, porque la verdad es que cuando hablamos de progresismo no podríamos abstraernos de la representación que tiene la democracia cristiana. Quiero decirles, yo represento a la región del Maule. En el Maule hay muchos concejales, muchos alcaldes que son demócratas cristianos, y así a lo largo del país. Por lo tanto, en lo local, en cada región tenemos una representación importante de la democracia cristiana que a su vez representa ciertos valores, ciertos principios, cierta visión de país que es importante incorporar y no dejarla de lado. La democracia cristiana ha sido un país un partido político muy importante en nuestro país hace muchos años.
fue el principal partido, el único partido que ha tenido mayoría en el Congreso como partido en su momento en el gobierno del presidente Frei Montalva y que pudo hacer transformaciones muy, muy importantes. Por lo tanto, esa visión también nos importa y creemos importante considerarla dentro del progresismo. Y estas conversaciones, sobre todo con la democracia cristiana, y por eso lo pregunto, ¿se centran en la democracia cristiana como un bloque independiente, no quizás incluyéndolo en este bloque que ustedes conforman, que han denominado como socialismo democrático? No, es que el socialismo democrático es otra cosa. La democracia cristiana adscribe a esta gran reunión de todos los partidos políticos, donde nos reunimos precisamente de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. Estamos todos conversando en estos principios, valores comunes, que serían la base o bases programáticas, le hemos llamado, porque es como, yo pongo el ejemplo, es como escribir una constitución, donde todos tenemos que obligarnos después a respetarla en nuestras, comillas, leyes, que serían los programas individuales de cada partido y de cada candidato. Ahora, pensando en cómo ha funcionado el gobierno hasta ahora con los partidos y las coaliciones que lo apoyan, son dos coaliciones principalmente que forman parte de este gobierno, ¿cómo se ve también el trabajo de aquí en adelante en caso de quizás pasar, por ejemplo, desde una alianza de gobierno quizás a una coalición de gobierno de más largo aliento? ¿Hay alguna posibilidad de ello? Precisamente para eso son estas bases programáticas, Marco, porque nosotros, más que haber funcionado, yo creo que en un inicio efectivamente había esta diferencia entre dos coaliciones. Después avanzamos a una alianza de gobierno donde hemos tratado de trabajar bastante bien en conjunto, con reuniones semanales, con una visión, pero yo diría con algo más bien de gobierno. Nosotros tenemos el desafío de constituirnos en una coalición de futuro, una coalición de largo plazo que le ofrezca al país un proyecto de país precisamente y no solamente un conjunto de medidas, y por eso la importancia de este trabajo, y nosotros estamos muy reconocidos de que la democracia cristiana también se haya integrado a este trabajo, que podamos ofrecerle al país un proyecto progresista, independientemente finalmente de quién termine encarnando aquello. Ahora, ¿qué elementos se han conversado en estas conversaciones, valga la redundancia, respecto a estas bases programáticas, principios podríamos llamarlos de alguna forma? ¿Cuáles son los elementos que hay que el tema de la valoración de la democracia como tal, del respeto a los derechos humanos, de una economía que tenga ciertos principios, que no sea una economía basada solamente en el lucro y en la ganancia, porque entendemos la necesidad del libre mercado, pero también entendemos que el Estado tiene que estar presente en algunos casos. Mire lo que ha pasado con el tema eléctrico. Empresas que están, como toda empresa, destinadas a lucrar y aparentemente no hacen las inversiones necesarias para evitar un problema tan grave como el que hemos tenido recientemente con un apagón que realmente es injustificable. Y así podemos ver lo que ha ocurrido en salud, en materia de educación, como las universidades, ahora que están los jóvenes ya próximos a ingresar, una política muy necesaria como era la gratuidad, ha terminado beneficiando a universidades importantes, cosa que está muy bien dentro del libre mercado, pero que no, el sentido de esa política no es que haya profesores que puedan ganar 17 millones de pesos, como en el caso de Marcela Cubillos, por ejemplo. Entonces también se requiere una política económica orientada a las necesidades de la ciudadanía, a satisfacer todo aquello que se requiere, como la salud, la educación de buena manera, las viviendas, que es otro tema en que el gobierno ha puesto énfasis, pero claramente tenemos un tremendo déficit de viviendas. Ahí es donde finalmente tenemos que volver a lo esencial. Si recordamos programas antiguos de Pedro Aguirre Cerda, Gobernar es Educar, Pan, Techo y Abrigo, en fin. Si empezamos a recordar aquello, vemos que el país avanza, pero que las necesidades esenciales de la gente siguen presentes. Ahora quiero llevar a la senadora de vuelta a hablar de las candidaturas, las figuras quizás más fuertes que han sonado en este último tiempo, que podrían erigirse como abanderadas presidenciales de cara a las elecciones de noviembre. Hablando de la expresidenta Michelle Bachelet, la actual ministra del Interior, también Carolina Toá. ¿Cuánto afecta que no haya aún una definición de estas dos figuras que son bien fuertes, que han sonado harto también en las encuestas y que aún no hayan definido si es que van o no a presentarse a una posibilidad de primarias, por ejemplo? Bueno, por eso creo que es importante la definición que tienen los partidos políticos. Mi partido político tiene una definición clara que es ir a primarias el 29 de junio con una candidatura que representa al Partido Socialista. Eso, como ustedes saben, el 16 de marzo nosotros tenemos una elección interna y será la nueva directiva que espero seguir encabezando yo, que voy a la reelección. Pero evidentemente esto no es un tema para definirlo en el periodo final de una mesa, sino más bien con las nuevas autoridades que integren el Partido Socialista.
¿Pero puede llegar a afectar esto que, por ejemplo, la intención de voto de aquí al mes de noviembre o quizás a una instancia de primaria a mitad de año? No veo por qué, porque aquí hay un cronograma definido legalmente, que es que el 29 de junio sean las primarias y las candidaturas se inscriben el 29 de abril. De manera tal que no veo yo que haya ningún rechazo, ningún capricho, ningún problema en que los partidos políticos definan sus candidaturas en el momento que corresponda. El momento que corresponde es el 29 de abril, no antes. Y por lo tanto todo el resto, mire, yo creo que antes la política en el verano se iba de vacaciones, se hacían reportajes incluso de dónde andaban los políticos, se mofaban bastante de Cachagua, en fin, de ciertos sectores. Había hasta reportajes en las sociales. Parece que hoy día la política no tiene vacaciones y el Festival de Viña, que acaparaba la atención en febrero, hoy día no lo hace tanto. Entonces yo entiendo todas estas especulaciones, pero la verdad es que esto hay que hacerlo con responsabilidad. Esto no es farándula, esto es el destino del país, es quien encabeza de manera responsable un proyecto político progresista de futuro, no solo en lo inmediato, no solo en la candidatura que tenemos que tener en noviembre, sino también con una visión de futuro de cómo el progresismo hace frente a una ultraderecha muy dura que penetra en la población con políticas bastante populistas. El populismo es una amenaza a la democracia y eso nos preocupa. Claro, se lo preguntaba porque si bien los plazos están establecidos por ley, hay plazos que están clarísimos aquí en el calendario, el cronograma electoral de aquí al mes de noviembre. Sin embargo, desde la derecha ya hay candidaturas que están definidas, están completamente definidas y ya van prácticamente o a primarias o a una instancia incluso directo a primera vuelta. Pero aquí en el oficialismo no lo hemos visto. Bueno, porque cada sector político tiene sus definiciones. Yo no sé tampoco si es bueno tener una candidata como Evelyn Matei corriendo con tanta anticipación. Finalmente vemos cómo eso lo único que hace es acrecentar las disputas que tienen en la derecha, porque Matei hoy día no discute con el progresismo, discute con Kast, discute con Kaiser, son ellos los que finalmente le están pegando permanentemente a su propia candidata, de manera tal que ese proyecto político que debiera mostrar la derecha, que es un proyecto de país, yo no lo veo. Lo que yo veo son disputas internas de quién es más duro, de quién ofrece la política más populista, y finalmente Matei también muy tensionada por aquello, tironeada, haciendo declaraciones, haciéndole guiños a Milei, que es una cosa muy peligrosa. Lo que es el gobierno de Milei es un gobierno que está limitando el desarrollo de las personas, que ha intervenido en la economía. Mire esto del peso libre, en fin, son temas muy, muy complejos para que la ciudadanía pueda tener una opinión clara. A mí me gustaría escuchar cuál es la posición de la derecha, de Matei, si va a ser posible que ellos gobiernen, porque una cosa es ganar una elección y otra cosa es gobernar. Ahora pensando también en que estamos comenzando el mes de marzo, este es el primer día hábil prácticamente del mes de marzo, el primer lunes de marzo, ya comienza a retomarse todo el trabajo legislativo, el trabajo político, también después de este periodo estival que usualmente aquí en Chile lo usamos como de vacaciones, pero se viene este último año ya del último año de gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cuáles son los principales desafíos que tiene hoy en día el gobierno, el oficialismo también? Bueno, mire, hoy día hay comité político como todos los lunes a las 11:30, estamos invitados los presidentes de partido político. Yo no puedo asistir porque soy senadora de la Comisión de Seguridad y la sesión de Seguridad y Defensa, la Comisión de Seguridad y Defensa va a sesionar a las 10:30 de la mañana para analizar las reglas de uso de la fuerza. Ese es un proyecto legislativo que es uno de los que falta en la agenda legislativa y yo espero que podamos avanzar con cierta fluidez para tenerlo aprobado dentro de un par de meses. Es muy importante que Carabineros, que las Fuerzas Armadas, si son usadas en situaciones de custodia o de alteración del orden público, también tengan esas reglas legales establecidas, porque hoy día son reglas administrativas que no tienen un nivel legal y es muy fundamental aquello. Entonces, con esto, ¿qué le contesto? Que hay proyectos de ley que son importantes porque pueden todavía incidir en materia de seguridad, que es la principal preocupación que tenemos todos, chilenos y chilenas, en cualquier parte del país. Vamos a estar preocupados de aumentar y mejorar las condiciones de la seguridad, porque el gobierno ha hecho bastante, ha puesto los esfuerzos, ha puesto los recursos. Desde lo legislativo hemos aprobado más de 60 leyes, pero también tenemos problemas porque vemos que continúa un cierto nivel de homicidios que no baja, sobre todo en la región metropolitana. Hay un alto poder de fuego en poder de particulares que a mí en lo personal me preocupa y creo que sí se requiere una fuerza de tarea donde las fuerzas militares puedan hacer una ayuda, una colaboración
cercando un perímetro y que pueda entrar Carabineros en condiciones de seguridad, a intervenir barrios, a buscar arsenales, porque finalmente ese poder de fuego no son revólveres, no son pistolas, son armamento de grueso calibre que es producto del tráfico, del contrabando o también muchos elementos hechizos. De manera que tal que creo que ahí hay un desafío en materia de seguridad todavía importante en el que podemos avanzar. Claro, son los desafíos de este 2025, senadora. Ahora quiero volver al tema de las elecciones, pero elecciones parlamentarias. ¿Cómo van también las conversaciones ahí para la conformación de las listas parlamentarias, que son fundamentales también para ir acarreando votos también para la candidatura que finalmente decidan desde el oficialismo y para finalmente después ya hacer gobierno? Bueno, es importante, la democracia se sustenta también en pesos y contrapesos. Por lo tanto, es importante que los sectores, nosotros hemos evolucionado en el sistema político, hoy día ya no tenemos un sistema binominal, no hay dos bloques, pero sí es importante que el bloque progresista sea capaz de poder instalar ciertas ideas, de poder avanzar en el Congreso. En este gobierno nos ha costado mucho porque somos minoría en ambas cámaras. Lo que resultó de la reforma previsional creo que finalmente fue fruto de la constatación de todos los sectores políticos de que no se podía seguir dilatando una solución para la ciudadanía. Todos tuvimos que poner mucho de nuestra parte para poder avanzar. Por lo tanto, esto también deberíamos proyectarlo al próximo Congreso, donde tengamos la posibilidad de seguir en ese diálogo político, de tener una representación importante que permita avanzar particularmente en derechos sociales, que es lo que a la ciudadanía necesita y le hace más sentido. ¿Y cómo van esas conversaciones, considerando que en las últimas veces no ha sido tan fluido, quizás han tenido complicaciones también de último minuto que les han impedido finalmente ir en una lista única, por ejemplo? Bueno, la última experiencia que nosotros tuvimos, la más inmediata en este gobierno, es la de la lista municipal y fuimos totalmente exitosos. Fuimos capaces de ponernos de acuerdo desde la Democracia Cristiana al Partido Comunista, de hacer el esfuerzo de ir en una lista única, algo que todos dijeron que era imposible porque la Democracia Cristiana no forma parte del gobierno, porque nunca se había hecho, porque íbamos a tener que ceder muchos cupos, y se hizo. Entonces, una cosa es lo que se instala o lo que se dice y otra cosa es lo que es y lo que hemos demostrado. Entonces, yo tengo plena certeza de que desde este bloque progresista vamos a ser capaces de construir la unidad, de tener la mejor lista parlamentaria y tomar la mejor decisión. Si es una lista única, que es lo que estamos tratando de hacer, será porque es lo mejor para poder tener una amplia representación. Si se toma otra definición, también será pensando en cómo ampliamos el universo de votantes para poder tener mejor representación. Aquí lo que es importante es que hay claridad política y responsabilidad desde el mundo nuestro de entender que hoy día en este mundo polarizado es necesaria la unidad, es fundamental la unidad y la estamos construyendo día a día, vamos a persistir en eso y yo como presidenta del Partido Socialista voy a seguir trabajando siempre por la unidad. Bien, senadora Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, muchas gracias por esta conversación sobre el mes de marzo, ahí iniciando el oficialismo también el mes de marzo en este año electoral. Que esté muy bien. Muchas gracias, Marco.